Yo siento que en ese momento de mi vida estaba cumpliendo mi definición de éxito. ¿Cuál era mi definición de éxito? Me había graduado de una buena universidad con honores, había conseguido un trabajo en una empresa soñada acá en Medellín, tenía una relación de pareja de 5 años muy bonita, había acabado de tomar la decisión de empezar a vivir ya con mi novio, o sea, ya de formar un hogar. Estaba estudiando portugués, ya había aprendido inglés, estaba estudiando portugués y estaba próxima a iniciar mi maestría en finanzas. Después de que la doctora sale de esa habitación y me dice, te amputamos una pierna, te vamos a amputar la otra, pasó esto y yo quedo como en una película de cuándo será que me despierto, mi mamá ingresa. De hecho, el pronóstico era que yo no pasara la noche, ese era el pronóstico. Yo ese día, en menos de 12 horas, tuve 2 paros cardiorrespiratorios, porque como yo tuve fracturas en todo el cuerpo, todo, desde la columna, la pelvis, la pierna, todo. Y emocionalmente, claro que también hay un dolor muy grande, porque es que yo estaba teniendo una pérdida, ¿sí? Una parte de mí estaba muriendo, porque yo sí tuve momentos muy duros, pero yo nunca dije no quiero vivir. Antes yo dije yo no me quiero morir, era lo que yo siempre decía, yo no me quiero morir. La verdad yo decía, ¿yo quién soy? ¿Yo dónde estoy? Entonces yo misma me respondía, yo decía, a ver, yo soy Laura, yo tengo 25 años, yo soy ingeniera, yo vivo en tal parte, mi novio, mi mamá. Entonces yo decía, yo sigo siendo yo. Hace 6 años que ocurrió el accidente, a mí, por supuesto, ya lo hablábamos, era la rabia, era ella, era la culpable, porque me hizo esto, si ella no hubiera salido no lo hubiéramos evitado. Pero y 6 años después que yo he visto la transformación que yo he tenido a partir de esta experiencia, yo le puedo agradecer. Y sinceramente le agradezco porque ella en infinito amor se prestó para que yo viviera esto. Cuando hablamos de autoestima o autoamor, siempre tenemos un concepto muy diverso. Algunos piensan que es amarse como uno es, otros piensan que es hacer cosas extras por lo que nos falta. Yo creo que es importante tener ejemplos de vida, pero sobre todo de superación, de amor, de resiliencia, que nos cuenten un poco de cómo lo han logrado para que a nosotros se nos facilite un poquito más. En enero tuvimos la grata visita de Laura Maya y en ese momento ella nos contó toda su historia de cuando vivió el accidente y todo esto. El día de hoy la tenemos aquí con nosotros y gracias Laurita por aceptar la invitación. Pero esta vez vamos a hablar del autoamor, la autoestima, cómo logramos a través de algo tan retador como lo es un accidente, como lo es un cambio físico, un cambio en lo que tenemos o estamos acostumbrados y cómo lo transformamos en aprendizaje, cómo lo integramos y cómo empezamos a hacer un proceso completamente diferente. Bienvenida Laurita de nuevo. Gracias Clarita, gracias a ti, gracias a toda tu audiencia y gracias por esta invitación porque yo siento que es un tema que en este momento necesitamos hablar. Yo creo que a veces es difícil volver a contar la historia y yo creo que los invito a que vayan en el canal y que busquen la entrevista que tuvimos con Laurita en enero, donde ella contó todos los detalles, todo lo que sucedió. No vamos a repasar esta vez, los invito a que lo vean completico. Esta vez vamos a hablar qué pasó después de todo esto que sucedió, todos los retos, los cambios. Han pasado tantas cosas, Laurita, en tu historia que yo creo que vale la dicha contarlo, vale la dicha inspirar a otros con lo que uno aprende, pero sobre todo con lo que uno con amor ha gestionado. Entonces, para que recuerden un poco, Laurita tuvo un accidente hace 6 años, donde tuvo la pérdida de su pierna. Ella ahorita nos va a contar un poquito físicamente qué fue lo que pasó, pero donde para ella, digamos, toda su realidad cambió completamente. O sea, ya no era la mujer físicamente completa que había antes, cambia el destino, el trabajo, todo lo que había. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa cuando todo cambia. Laurita, físicamente, a través del accidente, ¿qué cambios tuviste tú para que le recordemos un poquito y podamos adentrar en el tema? A través de ese accidente que ocurrió hace 6 años, Clarita, mi cuerpo tuvo una transformación completa. Yo era una mujer que hasta los 25 años tenía mi cuerpo completo, sin ninguna lesión, sin ninguna cicatriz. Y un día me levanté en una UCI y estaba recibiendo la noticia de que ya no tenía una pierna, de que tenía la otra destruida con muchas posibilidades de perderla y de que mi cuerpo, de hecho en el tronco, en esta zona de acá también estaba llena de cicatrices por todo el impacto que había tenido. Y a partir de ahí surge o nace una nueva Laura, ¿sí? Porque es una Laura
que está en un cuerpo que no había conocido, en un cuerpo que para ella es extraño, en un cuerpo que era muy diferente al cuerpo que había tenido 25 años, que le había dado tanta libertad, tanto movimiento, tanta independencia. Y hasta ese momento tú tenías una vida normal, tú tenías tu trabajo, o sea, todo parecía ser un mundo perfecto, inclusive también lo del matrimonio, o sea. Yo siento que en ese momento de mi vida estaba cumpliendo mi definición de éxito. ¿Cuál era mi definición de éxito? Me había graduado de una buena universidad con honores, había conseguido un trabajo en una empresa soñada acá en Medellín, tenía una relación de pareja de 5 años muy bonita, había acabado de tomar la decisión de empezar a vivir ya con mi novio, o sea, ya de formar un hogar. Estaba estudiando portugués, ya había aprendido inglés, estaba estudiando portugués y estaba próxima a iniciar mi maestría en finanzas. Mi definición de éxito en ese momento era, lo estoy cumpliendo casi todo, y ya era seguir escalando en el mundo corporativo y en el sector financiero. Pero cuando me despierto en la clínica, con las condiciones que tenía, sin poderme ni siquiera girar o cambiar de posición, necesitando pañales, ayuda para las cosas más básicas, toda esa definición de éxito que yo me había construido a base de mi independencia y mi libertad, se viene al piso. Claro, porque empiezan las preguntas, ¿y ahora yo qué hago? ¿Sí? ¿Y ahora qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y ahora qué va a pasar con mi pareja? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? O sea, ¿qué va a hacer con mi vida de ahora en adelante? Cuando yo desde niña, siempre fui una personita súper independiente, o sea, la típica niña que no le dicen haga la tarea, sino que llega y hace la tarea, organiza el uniforme. Siempre tuve como ese sentido de independencia. Cuando me vine para la ciudad a los 16 años solita, a estudiar una carrera, a empezar a trabajar, y ahora verme en la necesidad de que te cambien de posición, de que te laven los dientes, de que te den la comida, tú te preguntas muchas cosas y obviamente te llenas de miedo, de incertidumbre, de rabia, de tristeza. Hay que pasar por ahí, por todas esas emociones. Laurita, si te devuelves a ese momento cuando te despertaste en la UCI y habías estado dormida algunos días, pues porque necesitaban que estuvieras en calma para los procesos médicos que estaban haciendo, ¿qué fue lo que tú pensaste? ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué fue lo primero que tú pensaste, sentiste cuando viste que estaban todos ahí? Bueno, yo sí tengo ese momento muy anclado, porque cuando a mí me dan la noticia de todo lo que estaba pasando, la primera persona que yo veo es a mi mamá. Después de que la doctora sale de esa habitación y me dice, te amputamos una pierna, te vamos a amputar la otra, pasó esto y yo quedo como en una película de cuándo será que me despierto, mi mamá ingresa. Y cuando mi mamá ingresa a esa unidad de cuidados intensivos, llega llorando. Y ella llega llorando a pedirme perdón porque ella no pudo hacer nada por evitarme ese sufrimiento. Ella se refería a que ella tenía un poquito de susto por como yo había sido siempre, tan independiente, tan autónoma, tan yo hago esto y eso, y ahora verme así, digamos, tan limitada físicamente. Y obviamente ella no quería que me amputaran la pierna. De hecho, cuando los doctores dicen hay que amputar, ella dice, ¿pero cómo? O sea, no hay algo que se pueda hacer, fue como su primera reacción. Pero en ese momento yo entendí algo que yo creo que es lo que me ha permitido empezar a transformar esta historia de a poquitos, de paso a paso, pero yo entendí que regalo más bonito era que estaba con vida y que cada segundo que yo tenía era una oportunidad para volver a empezar. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil que yo hubiera muerto ahí. De hecho, el pronóstico era que yo no pasara la noche, ese era el pronóstico. Yo ese día, en menos de 12 horas, tuve 2 paros cardiorrespiratorios. Y a las 6 de la tarde los doctores dicen, llamen a todos los que no estén acá porque ella no va a pasar la noche. Pues no sabemos qué va a pasar con ella. Y cuando tú recibes todo ese impacto, obviamente tienes muchísimo miedo. No tienes ni idea qué va a hacer con tu vida, pero tú dices, estoy viva. O sea, estoy viva. Cuando las posibilidades de que estuviera con vida eran mínimas. Entonces esto tiene que tener un significado. Y ese de que estás viva y tú te das cuenta que la vida misma, ese regalo más grande, es lo que te va dando fuercita para que tú vayas tolerando todo ese golpe que fue bien duro. Y tú en ese momento tenías dolores, me imagino, muchísimos, demasiados. Sí. Okay. Muchas veces el dolor de pronto te enfocaba más como en lo físico que en lo que tú emocionalmente pudieras estar pensando, o tenías ambas al mismo tiempo. Las dos. El dolor físico era muy grande y te voy a decir por qué. Porque como yo tuve fracturas en todo el cuerpo, todo, desde la columna, la pelvis, la pierna, todo.
y yo había perdido tanta sangre y ya me habían hecho varias cirugías y ya estaba, digamos, no muy estable, se me va la palabra, pero bueno, ya me tenían muy controlados los medicamentos, entonces cuando mis riñones entraban como en crisis por tanto medicamento, lo único que podían hacer era bajar los analgésicos, ¿sí? No te podemos quitar los antibióticos, pero los analgésicos sí. Entonces si te bajan la dosis de analgesia, pues tú sientes el dolor completo, o sea, tal cual, no es un dolor mental, es un dolor muy físico que se siente mucho. Entonces yo sí sentí mucho dolor físico y el tema era que entonces si me ponían la analgesia necesitaba diálisis y ya todo se complicaba más. Encima de todo lo que tenía en ese momento, empezar un proceso de diálisis, eso era lo que siempre jugaban los médicos, bajamos la analgesia. Y emocionalmente, claro que también hay un dolor muy grande, porque es que yo estaba teniendo una pérdida, ¿sí? Una parte de mí estaba muriendo y obviamente que eso duele, eso duele. Yo me aferré a la vida y yo entendí que estar con vida era un milagro y quería aprovechar esta oportunidad de seguir viviendo y eso fue lo que hizo que yo pudiera salir de ahí, pero se sintió mucho dolor porque claro, se estaba yendo una Laura que era la Laura que yo conocía. Imagínate que tú mañana, no nos imaginemos eso cancelado, pero sucedió, o sea, yo me levanté, como que me acosté a dormir, me levanté y estaba en otro cuerpo, ¿sí? O sea, no tuve momento de procesarlo, no tuve un momento en que me dijeran, vas a ir a una cirugía, te vamos a hacer esto, no, yo abrí los ojos y ya, había pasado, todo había pasado. Entonces, claro, la pérdida fue en un segundo y procesar esa pérdida así cuando tú no estás preparado para, es mucho más difícil. Eso es lo que genera muchas veces los traumas, porque sabes, cuando alguien va a entrar a una cirugía como una amputación, pero digamos que tiene un proceso porque le dicen, ok, te vamos a operar el próximo, de alguna manera tú vas haciendo el duelo desde antes. Yo lo hice en ese momento, ¿sí? Cuando abro mis ojos y me dicen, sí, ya, no, y todavía peor, porque yo no me podía ver. Cuando a mí me dan la noticia, yo lo primero que hago es como intentar alzarme para ver, pero en ese momento estaba todavía muy en negación diciendo, no, yo tengo mis piernas y usted está loca, o sea, ¿usted qué está diciendo? ¿Y tú la sentías? Porque hay personas que dicen que no, como que si sintieran que todavía no pasaba nada. Yo ahí no sentía como que tuviera las piernas, pero yo sentía mucho dolor como en esta, ¿sí me entiendes? Entonces eso no era como que tú pudieras identificar tengo dos o tengo una, no, tú sientes un dolor en todo tu cuerpo. Pero yo intenté ver y cuando yo intento ver, ahí es que me cuentan que mi columna está lesionada. La columna, las vértebras, y en ese momento Clarita no sabíamos si yo me iba a poder sentar, o sea, si yo iba a estar acá, porque ¿qué pasa? Las vértebras de la columna tenían algunas fisuras y ahí no se puede intervenir. Lo que hay que hacer es que tú te quedas en quietud y esperas cierto tiempo en reposo para que ellas solden y ahí se va a ver si hay algún nervio que está lesionado, ¿sí? Y dependiendo si hay alguna lesión en el nervio, pues tú puedes tener alguna afectación en el movimiento. En ese momento yo no me podía mover, yo miraba al techo, entonces yo me hacía la idea de todo lo que estaban diciendo y trataba de imaginarme cómo era yo sin una pierna y con la otra en las condiciones en las que estaba, porque iba para una cirugía para amputarla. O sea, yo decía, tiene que estar muy mal, tiene que estar muy mal, pero yo no la veía, en ese momento no la podía ver. ¿Y tú en esos momentos tan álgidos llegaste a pensar que no querías vivir más? Nunca, nunca. Y eso sí, yo digo que eso es lo que a mí me ha salvado, porque yo sí tuve momentos muy duros, pero yo nunca dije no quiero vivir. Antes yo dije yo no me quiero morir, era lo que yo siempre decía, yo no me quiero morir. Y yo me acuerdo algo que bueno, acá se me vino a la cabeza que me parece importante, si llegó es porque alguien lo tiene que escuchar. Yo estaba en ese momento peleada o disgustada con una amiga que es muy importante para mí, pero habíamos tenido una discusión y estábamos enojadas y bueno, en fin. Y yo me acuerdo en ese momento, yo decía, donde yo me hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado con ella? O sea, y uno postergando como esa llamada, claro, yo tenía que agachar la cabeza, llamar y pedir perdón, disculparme, pero yo decía, no, que él lo haga ella, o mañana o después. Y en ese momento a mí se me vino eso a la cabeza y yo decía, Dios mío, si yo me hubiera muerto en serio, ¿qué hubiera pasado ahí? ¿Sí? Y de ahí aprendí algo de no postergar la vida, de no seguir dejando las cosas para después, para mañana, para ahorita, para más tarde, es que nunca sabemos, y más cuando estamos jóvenes que pensamos que vamos a vivir 100 años, pensamos que vamos a morir de viejitos y muy rico y sí delicioso, pero tú y yo no sabemos qué va a pasar ahorita, ¿sí? Entonces yo ahí como que aprendí esa lección, pero nunca me quise morir. Una vez, cuando ya estaba muy delicada, digamos que
yo tuve algunas etapas de que estaba bien, otras etapas de recaídas. Entonces salía de la UCI, volvía a la UCI, salía de la UCI, volvía a la UCI. Y yo me acuerdo que una vez que volví a la UCI estaba sin analgesia, porque ya mis riñones estaban en factor como crítico, decían los doctores. Entonces era, sienta el dolor vivo, con la pierna sin operar, o sea, con todos los huesitos partidos, con la pelvis fracturada, pero no te podemos poner medicamentos. Entonces haz ejercicios de respiración, trata de ser positiva, la psicóloga estaba conmigo todo el tiempo y eso ayuda un poquito, pero cuando es algo tan fuerte pues no ayuda tanto. Y yo tenía además varias crisis en mi cuerpo porque ahí se me complicó todo. Me acuerdo que como yo tuve un daño en los intestinos, entonces yo rechazaba mucho las comidas, ¿sí? Entonces a mí me daban comidas y yo tenía daño de estómago, o vomitaba, o la rechazaba, o me caían mal, ¿cierto? Yo había perdido mucha sangre, entonces me tenían que poner muchísima sangre porque tenía mucha anemia. Y como tenía tantas bacterias, era como que te ponían sangre, pero el cuerpo no las asimilaba. Entonces te seguían poniendo, pero eso no pasaba nada. Entonces cuando se me juntó que estaba tan débil porque no asimilaba los alimentos, no me ponían analgesia, entonces me tocaba casi que sentir ese dolor, así, tal cual. Y estaba con esa crisis de anemia, entonces mi corazón empezó como una taquicardia, ¿sí? Porque como tenía la anemia tan alta, el corazón tiene que bombear más rápido para que el oxígeno llegue a todas partes. Entonces literal era como que tú desde ahí escucharas mi corazón, eso se escuchaba así, 170, 180, y no era un minutico, o sea, era constante. Entonces a mí me tenían monitoreada porque el riesgo era que ocurriera otro paro, ¿sí? Y no sabíamos qué iba a pasar si llegábamos como a tener otro paro. Y yo me acuerdo que cuando estaba ya en una noche, como con todo ese diagnóstico, muy consciente de todo lo que estaba pasando, ¿sí? Porque no era como, yo nunca estuve como dopada, o sea, como que yo no sabía que, no, yo siempre estuve muy consciente de todo, de todas las complicaciones, de todo lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo que yo tuve una conversación muy bonita con Dios. Y yo le dije, si hay un propósito en esta situación, yo necesito que me ayudes, porque yo así no soy capaz. Yo así no soy capaz, o sea, no tengo fuerzas humanas para aguantar este dolor, para aguantar esto que está siendo tan prolongado. Es que ya era casi un año en la clínica, en esas condiciones. Y por eso yo digo que cuando uno tiene esos actos de rendición y de humildad, pasan cosas tan bonitas en el ser humano, Clarita, porque yo hice eso, con mucha humildad, con mucho dolor, pero pedí ayuda porque estaba siendo muy difícil para mí. Y tú no sabes, pero la taquicardia empezó a bajar. El cuerpo me empezó a asimilar mejor la sangre, ¿sí? Claro, me empezó a recibir mejor la sangre, entonces el corazón dejó de palpitar tan rápido, empecé a asimilar mejor los alimentos, ya recibía más como los antibióticos y todo como que empezó a mejorar, ¿sí? Y estuve allá como en la UCI como 2 o 3 días más y ya me pasaron para habitación y yo dije, ya esto es otro cuento, ¿sí? Esa fue la ayuda que yo estaba pidiendo porque es muy diferente cuando estás en la UCI y duermes solo y te aguantas todo ese dolor tú solito, cuando al menos estás en una habitación y tienes a tu mamá al lado, o a tu pareja al lado, o a mi hermanita que estaba conmigo todo el tiempo y ella veía que yo hacía una carita o me dolía algo y ya estaba ahí. Es muy diferente ese soporte, ¿sí? Entonces, en ese momento sí fue como mi rendición, pero mi rendición fue pedir ayuda para que si acá había algún propósito me ayudara, porque humanamente ya no podía. Además ya de estaba los siendo dolores. difícil, Además de los dolores. Y es importante también que se entienda que una rendición no es darse por vencido, o sea, una rendición es yo ofrezco con amor y humildad, pues que esto me está quedando grande, que yo no comprendo, que en este momento me cuesta, me pesa y que humanamente es difícil, pero que estoy dispuesta a que se cumpla el plan, porque cuando yo vivo esos momentos de rendición, Laurita, igualmente yo lo hago de una manera inclusive física, yo me arrodillo, pongo las manos en el piso y hablo con Dios y le digo, Padre, me rindo, humanamente me cuesta, siento, humanamente hay dolor, hay tristeza, pero me rindo a sufrir, me rindo ante mi plan para que suceda, porque a veces no comprendemos qué es lo que está queriendo suceder y qué es lo que hay detrás como escondido, como regalo escondido cuando todo parece ser tan complicado. Esos regalos mal empacados que vienen acá, pero que obviamente cuando estamos ahí en esas crisis no se ven, ¿sí? Yo digo, en este momento, sí, el accidente me ha traído muchos regalos que yo he ido descubriendo y que he podido como desempacar y sacarles el provecho.
pero en esos momentos tú no ves los regalos, en esos momentos tú dices, Dios mío, o sea, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Yo qué karma estoy pagando? Y yo digo que yo entré, ya entiendo muchas cosas de la vida a partir de esta experiencia y de la información que me ha llevado a buscar precisamente esta experiencia para verlo de una manera diferente. Pero yo siento que la vida a mí me tiró como a un examen sin haber estudiado, porque cuando el accidente llega a mi vida, cero conciencia espiritual, cero información de sabiduría, cero herramientas, no nada. O sea, mi mundo era muy financiero, muy números, muy la universidad, muy mis clases de portugués, ya. Entonces, obviamente, cuando te llega este accidente, ¿tú qué piensas? Que la vida es injusta. Yo decía, si yo soy tan buena, yo me sentía una persona muy buena porque había sido la niña más juiciosa de la casa, la que se gradúa con honores de la universidad, entonces el orgullo de toda la familia, de mi papá me presumía en todo el pueblo, muy bello, porque decía que claro, yo crecí en el campo y yo me presenté en la universidad a escondidas porque me daba susto decirles a ellos, yo me quiero ir para la universidad, pero cuando yo pasé yo le dije a mi papá y a mi mamá y ellos lloraron, pero bueno, finalmente me apoyaron y me ayudaron. Y cuando yo vine acá empecé a trabajar para pagarme el apartamento, todo, y logré sacar la carrera, pero mi papá contaba eso con mucho orgullo en todo el pueblo. Entonces yo iba al pueblo y salía con él a la calle y él era de esos viejitos súper queridos de todo el pueblo, que se encontraba con cualquier señor, vea la que está en la universidad, la que está en la universidad. Él siempre era así, yo era como el orgullo de él. Y yo decía, yo he sido buena hija, yo he sido buena novia, o sea, yo no le he dado bregas a mi mamá. O sea, yo decía, ¿qué es lo más grave que yo he hecho en la vida como para que me pase esto? ¿Sí? Cuando eso yo todavía no comprendía que habían leyes, que habían correspondencias, que había un plan de la... No, yo simplemente decía, yo soy muy buena, este accidente es muy malo, yo todavía no tenía la capacidad de ver cosas buenas ahí, entonces sentía que era injusto y sentía que yo no merecía estar viviendo lo que estaba viviendo. Ahí es donde uno tiene como esa etapa de hacer lo que yo digo, la pataleta con la vida, de decir, ¿y dónde estaba Dios? O sea, se fue de vacaciones. La pelea. Se fue de vacaciones ese domingo, ¿dónde estaba? O sea, ¿por qué si Dios nos quiere tanto, me dejó solita ahí? Y una pregunta que me hacía mucho, que muchas personas se la hacen siempre, es ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo todavía aún me preguntaba, ¿por qué hay personas que salen borrachas en una moto o borrachas conduciendo y no les pasa nada y yo que estaba caminando, un carro me atropella en una acera? O sea, ni siquiera en la calle, en la acera. Entonces, claro, un montón de preguntas que me parecían absurdas y que me llevaban a la conclusión de que la vida es injusta, la vida es injusta. Pero claro, cuando tú estás en esa conclusión de que la vida es injusta y de que esto que me está pasando es muy malo, tú sufres demasiado, Y cuando tú empiezas a sufrir demasiado, tienes dos opciones, o te terminas de hundir, ¿sí? O empiezas a decir, ok, ya que estoy acá como en el fondo, ¿yo cómo hago para salir de acá? ¿Yo cómo hago para mirar esto que estoy viendo con otros ojos? Y yo dije, bueno, yo no me quiero hundir porque yo quiero seguir viviendo y yo quiero además vivir y volver a disfrutar la vida, ¿sí? Adaptarme como sea, pero volver a disfrutar. Y si yo quiero esto, que era como mi propósito en ese momento, ¿yo qué necesito? Y ahí también pasan cosas muy bonitas que tú lo sabes, yo sé, y es que cuando uno le lanza como esas manifestaciones a la vida, ¿qué empieza a pasar? Te empieza a mandar personas, libros, el video que te sale en YouTube, como que justamente lo que tú necesitas escuchar. ¿Para qué? Para que tú te salgas de ahí donde estás sufriendo tanto, pensando que lo que te pasó es muy malo, y tú consideres otra posibilidad, ¿sí? Digamos que al principio entonces me empezaban a hablar que el plan del alma, que las leyes del universo, que la ley de correspondencia, que no sé qué. Y obviamente, como tenemos egos, yo al principio decía, ¿cuál plan del alma? O sea, ustedes, ¿qué es eso? Claro, el ego lo va a resistir, porque el ego dice, no, es más fácil que tú te quedes en tu papel de víctima. Y tú eres muy racional, además muy académica. Es más fácil que tú seas la víctima de esta historia, la niña pobrecita que la atropellaron en una acera, ¿sí? Es más fácil que te quedes ahí, a tú salir y decir, yo tengo la responsabilidad de esto. Eso cuesta un poquito. Entonces, para el ego hay como una resistencia. Entonces, claro, a mí me empezaban a salir como esa información. Yo he hablado mucho con Gloria Arroyave y yo le cuento que de los primeros videos que a mí me salió, cuando yo Instagram casi que ni lo usaba, fue un video de Gloria alguna vez. Y ella tenía un video donde decía, solo sucede lo que tiene que suceder. Si te toca, ni porque te quites, y si no te toca, ni porque te pongas. Y a mí me salió ese mensaje clarísimo y yo lo volví a ver y yo lo volví a ver y yo decía,
ok, o sea que esto no había manera como de evitarlo. Yo siento que ella como que me habló, como que fue Diosito ahí hablándome a través de ella. Cuando me salió ese video, claro, el algoritmo de Instagram, que vio que yo lo vi como 10 veces, me empezó a mostrar más, claro, me empezó a mostrar más cosas, más información. Después por ahí me empezaron a salir como las leyes del universo, después por ahí me recomendaron el plan del alma. Y claro, ya como que todo fue tomando sentido y fue a decir, ok, yo no soy la víctima de esta circunstancia, esto lo eligió mi alma. Es más, yo no soy este cuerpito, que yo pensaba que era este cuerpito, no, esto no soy yo. Además porque yo había despertado y yo me acuerdo que cuando yo abrí los ojos y todo, yo decía, a ver, ¿yo quién soy? La verdad, yo decía, ¿yo quién soy? ¿Yo dónde estoy? Entonces yo misma me respondía, yo decía, a ver, yo soy Laura, yo tengo 25 años, yo soy ingeniera, yo vivo en tal parte, mi novio, mi mamá. Entonces yo decía, yo sigo siendo yo, aunque yo esté en otro cuerpo. Y después con toda esta información, claro, tú entiendes, es que tú no eres tu cuerpo físico, ¿sí? Este es un vehículo, pero esto cambia, se deteriora, en fin, y tu alma, tu esencia, que es lo que tú eres, ahí sigue, cada vez más fortalecida, se puede transformar, pero ahí sigue. Y ahorita mencionabas un poquito de que hablamos de las responsabilidades. Es más fácil cuando me victimizo echar la responsabilidad a Dios, se la echo al médico que no hizo las cosas bien, o digamos a quien causó el accidente, voluntaria, involuntariamente, pues lejos de juzgarlo, ¿cierto? En tantos casos que hay, pues que a veces ni se sabe, ¿cierto? Cuando empezamos esa lucha con Dios, yo creo que también empezamos una lucha con el hecho de lo que sucede, ¿cierto? Sí. Tenemos rabia, me imagino que fue lo que sentiste rabia, impotencia en esa lucha. También hubo otras personas que estuvieron involucradas. ¿Cómo fue ese sentimiento, Laurita, inicial? Porque yo sé que hoy es otro sentimiento diferente, pero humanamente hubo un sentimiento inicial, sí. ¿Sentiste rabia? Sí. ¿Qué fue lo que sentiste? Humanamente sí sentía rabia, Clarita, porque yo decía, a ver, para los que de pronto no recuerdan la historia, pero yo decía, ¿qué hace una señora de 70 años operada del corazón manejando? Entonces yo decía, de alguna manera esto se pudo haber evitado, era como el diálogo interno que yo tenía. Si ella hubiera dejado que el hermano manejara, si ella no hubiera tomado medicamentos, si ella hubiera dejado que alguien más la llevara donde tenía que ir, pero ¿por qué alguien a esa edad tomando medicamentos operado coge un carro? Entonces yo sentía que de alguna manera esto se hubiera podido evitar si ella no hubiera salido ese día a conducir. Claro. Entonces obviamente la culpable era ella. ¿Sí? La culpable era ella en ese momento. Y si ella es la culpable, y aparte pues ella ya había trascendido, ya no estaba como en este plano, pero yo estaba acá con todas las condiciones, con todas las limitaciones, sintiendo el dolor terrenal y humano más grande que se puede describir. Yo decía, Dios mío, ¿ella por qué me hizo algo así? ¿Por qué? O sea, ¿por qué una persona me ocasionaría algo así? Entonces sí hay rabia, claro. Hay rabia y uno piensa que ella es la culpable y yo en algún momento decía que se hubiera podido evitar si ella no hubiera cogido el carro. ¿Sí? Humanamente yo creo que tendemos como a repartirla porque en el momento que está todo ese tema emocional es un peso muy grande de llevar, claro. Además del dolor físico, el peso es enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que depositarlo en algún lugar para que no nos pese tanto. Por eso te lo pregunté y fue muy consciente, además porque lo hemos hablado, tú y yo manejamos la misma información, gracias al cielo, pero yo te decía, ¿cómo piensas tú hoy de esa persona que iba conduciendo y qué es lo que tú sientes? Porque yo creo que esto lo tienen que escuchar con todo el corazón abierto. Hoy es un sentimiento muy diferente porque, bueno, yo sé que tu audiencia entiende estas conversaciones y por eso lo puedo decir acá, pero yo tuve una conversación con ella. Yo tuve una conversación con ella 5 años después, cuando yo fui a hacerme una hipnosis porque quería trabajar algunos temas personales y en esa hipnosis ella aparece. Y aparece ni siquiera porque yo la estuviera canalizando, porque llegara a darme un mensaje, sino porque en ese momento nos damos cuenta que ella llevaba en mi cuerpo 5 años. Porque ella, cuando estaba conduciendo, sintió un ataque en el pecho, fue a controlar el carro, pero las piernas ya no le respondieron. Y en ese momento el carro se va encima de mí, pero ella tiene la conciencia de lo que había hecho.
y cuando trasciende o cuando sale de su cuerpo no es capaz de llegar como al campo espiritual, sino que se queda como en el campo astral, ¿sí? Por el miedo de lo que iba a pasar después de, porque sentía que había hecho algo muy malo, y por la culpa, ¿sí? Y tú y yo sabemos que el miedo y la culpa son de las emociones que más bajan la energía, y cuando tú estás ahí no es fácil que tú puedas como seguir tu camino a la luz. Y yo también estaba casi del otro lado, y encima con una cantidad de medicamentos, ketamina, bueno, analgésicos, y en ese momento todo se sincronizó para que ella llegara acá, ¿sí? Para que ella llegara a hacer algo que sabemos que no corresponde, que es estar en un cuerpo que no es el de ella, pero lo hizo con una intención muy bonita, de cuidar. Ella sentía que me tenía que cuidar por lo que había hecho, por lo que había hecho. Y cuando tuvimos esa hipnosis con Tito, mi amado Tito, fue muy bonito porque fue una conversación como la que tú y yo estamos teniendo. Hablaba ella y hablaba yo, y en ese momento yo le pude decir a ella, con toda la información que ella había estado recibiendo, también en El Amor es Hoy, con mi amado Tito, contigo, con todos, yo le pude decir a ella, yo no tengo nada que perdonarte, yo no tengo nada que perdonarte, porque lo que yo viví fue completamente necesario, y tú simplemente fuiste una almita que te prestaste para esta experiencia. Ahora, ¿yo qué quiero saber en ese momento? Y ya lo he hablado con mi Tito, de tener otra experiencia, porque yo quiero saber quién fue ella en otra vida. Tengo ahorita esa curiosidad muy grande, porque si nosotros hicimos ese pacto, yo sé que ya tenemos una historia. Pero en ese momento lo más importante que sucedió fue allá darle la tranquilidad. Primero, de que no había un infierno y de que no tuviera miedo, que no iba a tener un castigo, que esto era parte de nuestro plan de alma, para que ella ahí lo pudiera recordar, simplemente para que ella lo recordara. Y segundo, quitarle la responsabilidad diciéndole, tú no me hiciste nada, ¿sí? Tú no me hiciste nada. Yo no tengo nada que perdonarte y yo me perdono a mí porque sí te juzgué, porque sí sentí rabia, porque sí pensé que lo que yo estaba viendo era tu culpa, pero era desde mi ignorancia, era desde mi ignorancia. Ahora que tengo una información diferente, sé que tú no fuiste culpable, entonces te puedes ir si tú lo quieres. Y ahí con el Tito hicimos ese proceso hermoso y bueno, ella se fue. Tú hablas de ese proceso del alma, es cuando trascendemos y el cuerpo lo dejamos aquí, pero nuestra alma sigue un curso, sí. Cuando de pronto el alma cuando yo hablo un poquito como de almas que se quedan un poco atrancaditas, ¿cierto? Como que sí. Les cuesta como girarse, ver quién está al lado, los maestros, ir a caminar como en ese proceso de adquirir cada vez más luz, de sentirse merecedor, de hacer un proceso bonito, y que es lo que tú relatas, ¿cierto? Que digamos para quien de pronto no tenga un poco de conocimiento, entonces que el alma se queda acompañándote hasta que tú decides comentarle a esa almita que tú tomas la responsabilidad de lo que sucede de ahora en adelante y le quitas a esa persona la responsabilidad por lo que quizás en otra vida se acordó o por el acuerdo que hicieron en esta y lo que tienen que gestionar para superar, digamos, esa experiencia que para ambas almas es importante. Y mira Clarita, que es muy bonito porque yo eso lo he conversado mucho con el Tito y para él fue una experiencia muy bonita también, porque ahí apareció Felipe, su hijo. Y bueno, Felipe pudo hablar con él y fue algo, pues esa ha sido la experiencia espiritual más grande que yo he tenido y muy hermosa. Para quienes no saben, Laurita, bueno, el Tito es un personaje aquí en Medellín que es a nivel histórico, pues hipnoterapeuta y todo esto, y Felipe, su hijo, pues también trascendió hace muchos años, y bueno, seguramente en estas canalizaciones también. Sí, bueno, pero ya es como un tema aparte, pero el Tito y yo sí hemos conversado como mucho de lo que sucedió como ese día, de esto como tan bonito, y yo le decía, tan charro que yo tenía como esta necesidad de que yo necesitaba trabajar algo contigo, ¿sí? Y según yo era la relación con mi mamá, y tú eres el que me vas a ayudar, y con la hipnosis eso se va a solucionar, pero era como esa necesidad de que yo tengo que ir allá, yo tengo que ir allá. Y después llegamos a la conclusión, claro, esa era mi alma diciéndome, tú ya estás lista para que te des cuenta de lo que estás pasando y además para que le ayudes a esta almita a que siga su camino. Eso era en realidad lo que yo tenía que hacer en esa hipnosis. Lo de mi mamá, bueno, fue otro tema que ya después trabajamos de manera diferente, pero yo sentía conscientemente que eso era lo que necesitaba. No, mi alma necesitaba ya como decirle, hey, tú puedes continuar y ahora yo me hago cargo, ¿sí? Ahora este cuerpito es mío, ya. A veces hay almas, y para que nos quede claro, que se prestan para cumplir un plan y que dicen, yo te ayudo adquiriendo esta experiencia incómoda para mí,
que quizás, como tú lo dices, en otra vida fue al revés, o quién Sí. sabe, ¿cierto? Pero que igual en esta tenemos algo y que a veces cuesta dar las gracias, porque no, ¿cómo le va a dar las gracias a alguien porque le ayudó supuestamente? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta, y quédate hasta el final, por favor, porque lo que tiene que contarle ahorita es poderoso, o sea, hasta llegar al punto de su amor propio más alto que pueda llegar a tener una persona bajo tantas condiciones, pero que uno pueda ver a esa persona no como alguien que le hace algo, como un agresor, sino como parte de una historia, de un contexto que Sí. debía suceder por algún Inclusive motivo. inclusive agradecerle. Hace 6 años que ocurrió el accidente, a mí, por supuesto, ya lo hablamos, era la rabia, era ella, era la culpable, porque me hizo esto, si ella no hubiera salido no lo hubiéramos evitado, pero hoy 6 años después que yo he visto la transformación que yo he tenido a partir de esta experiencia, yo le puedo agradecer. Y sinceramente le agradezco porque ella en infinito amor se prestó para que yo viviera esto. Y para ella fue retador, inclusive fue difícil recordarlo, pero ya le puedo agradecer. Choleamos el aprendizaje Ya, en ese sí, sentido. ya. O sea que muchas veces cuando hablamos de perdón, la gente piensa que es estar de acuerdo, no lo es. Yo no No. estoy de acuerdo, que significa invalidar lo que sucedió, tampoco lo estamos No. invalidando. Aquí lo que estamos haciendo es reconociendo que hay errores humanos, que Sí. hay temas de destino y que simplemente pasan cosas, y que yo me pongo en tus zapatos, que yo me imagino que lo que sucede del otro lado a veces no lo comprendemos, pero que hacemos un trabajo de humildad para reconocer que yo simplemente con esto voy a hacer lo mejor, y Sí. que imagino que para ti también ha sido incómodo o llegará a ser incómodo en algún momento en que puedas reflexionar sobre lo que sucedió. Entonces el perdón sí o sí es una estrategia también para sanar, para comprender, pero sobre todo para integrar lo que estamos viviendo sin cuestionarlo tanto, sin Sí, juzgarlo tanto, sí. simplemente decir, bueno, ya pasó, o sea, no me voy a quedar revolcándome en eso toda la vida. Claro. Laurita, con todo esto que pasó, ¿cuál fue tu percepción luego de verte así, salir, estar afuera en un centro comercial, no sé, salir a un cine y ver la reacción de las personas? Claro. Porque, o sea, hay cambios físicos que en tu caso son muy notorios, o sea, no solo falta una piernita y tienes una prótesis, sino que tienes otra piernita a la cual tuvieron que hacerle muchos ajustes, muchas cositas que físicamente también se ven. Claro. ¿Cuál fue la primera impresión cuando tú saliste? Empezaste a ver que la gente mira, o sea, es que uno sin querer, cuando hay algo que se sale de la normalidad, Uno mira. la mirada se va hacia allá. Sí, es la curiosidad, Sí. es la curiosidad. Pero cuando yo empecé a salir, ahí fue que me fui enfrentando de verdad como con esta nueva realidad. Y ahí fue que me di cuenta todo lo que yo necesitaba trabajar, mi amor propio y mi autoestima. Recuerdo, y te estaba contando ahorita, detrás de cámaras, una anécdota que a mí me marcó mucho, y fue cuando yo salí a mi casa, ya después de estar casi un año en la clínica, y un día cualquiera yo me animé de salir. Y yo dije, yo necesito salir, yo necesito ver gente, yo necesito respirar. Y yo me acuerdo que yo ese día me puse muy bonita, pues yo sentía que estaba muy linda, me peiné, me maquillé, me puse un vestidito que a mí me gustaba, porque yo siempre usaba vestiditos cortos. En la universidad siempre había sido de chorcitos, todo, y tenía un vestidito que a mí me gustaba, y yo dije, me lo voy a poner. Pero obviamente era corto y se veía, pues, la prótesis, se veía la otra piernita, se veía todo. No se veía la prótesis, todavía no tenía prótesis, se veía mi otra piernita. Cuando estábamos en el centro comercial y yo iba con mi hermanito Sebastián, íbamos caminando y de frente vienen dos señoras y yo sé que me están mirando, o sea, uno siente las miradas y ellas me miran, me miran, me miran. Y yo, ok, esto no me va a afectar. Pero cuando nos cruzamos de frente, me dicen, niña, ¿usted por qué sale así? ¿Por qué no se tapa? Así, así. Que mi hermanito en ese momento, con la forma en que pudo, reaccionó muy mal, obviamente. Y bueno, fue un momento como muy incómodo para ellas y para nosotros. Pero yo lloré tanto que yo volví a mi casa y yo dije, ok, de ahora en adelante cada vez que yo salga me tapo, ¿sí? Sintiendo que en verdad había algo malo en mí, sintiendo que yo no tenía derecho a ponerme los vestidos que me ponía antes, cuando tenía mis dos piernas bonitas, tonificadas, perfectas, esbeltas, que eso ya no era para mí, ¿sí? Llegué a tener, imagínate, ese pensamiento, a pensar que había algo malo en mí, y eso me hizo como que yo me volviera en el proceso, de decir, ya puedo salir, a volver a decir a la casa, no, Ya mejor no me quiero. quedo acá, no me quiero exponer a eso, o si salgo, me tapo, ¿sí? No me voy a sostener como a esas, pues no voy a pasar otra vez esa situación que fue tan incómoda.
Y eso me llevó a que poquito a poquito yo fuera entendiendo que yo necesitaba trabajar mucho mi autoestima para que cuando eso volviera a pasar no me derribara y no volviera como a retroceder tanto en el proceso. Porque ahí yo entendí que personas así me las iba a seguir encontrando, por lo que tú decías, o sea, si somos un poquito diferentes, llamamos la atención, somos un poquito curiosos. Y si yo no tengo mi autoestima alta, si yo no tengo mi amor propio trabajado, cualquier comentario de esos me va a hacer otra vez para la casa y otra vez te tapas y otra vez no vale la pena que tú salgas así. Y recuerda que lo que te dije al principio, yo dije, yo quiero seguir viviendo, pero yo quiero seguir viviendo disfrutando la vida. ¿Eso qué implica? Ir a una piscina, salir a la playa, irme de viaje, salir a un centro comercial y comerme un helado sin pena, sin vergüenza, sin tenerme que ocultar, o sea, seguir haciendo la vida. Entonces yo dije, ok, las personas afuera no cambian, pero yo sí, yo sí. Entonces yo ahora, ¿qué tengo que hacer para yo trabajarme y que cuando esas personitas aparezcan por ahí yo no me derrumbe? Y ¿sabes qué ha sido lo más bonito? Que hoy en día ni siquiera me las encuentro. Porque hoy en día ya entiendo que primero ya no necesito ese aprendizaje. En ese momento esa señora, que fue, yo los cuento porque yo lloré parejo, ella también era necesaria para que yo me diera cuenta que yo no me amaba, como yo pensaba que yo me amaba. Porque yo antes del accidente yo juraba que yo me amaba, mejor dicho, porque yo iba al gimnasio, porque me cuidaba así, pero yo entendí después algo, y era que tú puedes hacer una misma acción, pero cuando tienes dos intenciones diferentes, el resultado es totalmente distinto. Entonces yo iba al gimnasio y me comía muy bien, y los hábitos y todo era porque a mí no me gustaba el gordito de la entrepierna, porque qué tal que me saliera una celulitis, esa era la razón. Entonces eso no era que yo me amara tanto. Ya después yo dije, ok, si yo aprendo a amarme, pues y ya después efectivamente uno lo verifica, lo que yo te decía, ya yo no me encuentro con esas personas, porque yo ese aprendizaje ya lo hice. Entonces yo ya no necesito a alguien que me diga, tú estás mal, para que yo diga, no, yo sí estoy bien. No. Ya eso no pasa. Sí. ¿Hoy en día te incomoda que alguien mire o alguien pregunte? No. Y de hecho cuando me encuentro con niños, ahorita que tengo mi niña me encuentro mucho con niños, y los niños son muy curiosos. Entonces cuando una mamá con el niño, y las mamás siempre son, ay, qué pena, disculpa, no, porque el niño llega y pregunta, ay, ¿qué es eso? ¿Qué te pasó? Y yo les cuento toda la historia, y yo les digo, mi amor, es que yo soy una superhéroe, esta es una pierna de la superhéroe, y bueno, la piernita hace esto y esto y esto, y les cuento todo, pero ya yo siento que precisamente como ha atravesado ese duelo, como ha pasado ese perdón, ya yo lo puedo contar sin dolor. ¿Sí? Entonces ya es explicarle, mira, yo tengo superpoderes, tengo una pierna diferente, esta es una pierna mecánica, es electrónica, y empiezo a contarles todo un cuento, y las mamás súper achantas, y yo, no, tranquila, a mí ya no me molesta. Sí, porque ellos no tienen filtro, o sea, ellos dicen lo que piensan, lo que sienten. ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué te pasó? No, ya yo les cuento. Y ya, por ejemplo, yo me he dado cuenta que los comentarios que yo recibo de las personas son diferentes. Ya antes las personas agradecen que yo salga a la calle y que no me tape. O que yo me ponga un vestido de baño, o que yo vaya a la playa y camine en tenis y con mi caminador como si nada, ¿sí? Feliz y sonriente, porque entonces ya el comentario de las personas es, wow, y yo sin quererme poner un vestido de baño. Exacto. O yo acomplejándome de mis piernas, o yo pensando que ese vestido me quedaba muy feo, o sea, o yo fijándome en cosas que en realidad no son tan importantes. Entonces ya es diferente. Y tú en tus redes no escatimas también en mostrarte tal cual, como si no hubiera pasado nada, o sea, que ha sido inclusive la inspiración que yo te decía, muy lindo, de cuando uno se ve en todo lo que no le funciona, lo que no está bien, cuando Laurita dice, pues esto es lo que hay, o sea, esto es lo que hay. Sí. Y yo desde el primer día que entré en contacto contigo te dije, eres una mujer demasiado hermosa, o sea, jamás yo sería capaz de fijarme en una limitación cuando todo lo otro grita, sí. Mejor dicho, que soy luz, que tengo tanto amor por dar, que he hecho tanto en mí, que se nota. Yo hice un curso de milagros, y en ese curso de milagros quien lo dictaba decía que se te note Dios, sí, en la cara, y cuando uno te ve se te nota Dios, literal. Pero Laurita, ahorita sí la pregunta crucial, que yo sé que esta parte te encanta, ¿cuáles son esas herramientas que tú tienes para darnos para que sí funcione el amor propio? Porque muy lindo hablar y decir, no, sí, acéptate, pero ¿cómo se hace esto? Eso es bien interesante, porque yo te voy a decir que cuando las personas aprendan esto van a entender que el amor propio sí es un proceso, pero si tú sigues una formulita, si tú sigues unas instrucciones, siempre vas a llegar al mismo resultado, y es que tú te ames de manera incondicional. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Son 7. Entonces el primer ingrediente es que tú te comprendas.
¿sí? Ese que tú te comprendas, ¿qué implica? Que tú primero te conozcas. Entonces ahí empezamos un camino de autoconocimiento muy bonito. Porque, a ver, Clarita, ¿tú te enamorarías de Juan si no lo hubieras conocido? Si simplemente te hubieran dicho, imagínate que por allá en Estados Unidos hay un chico muy guapo que es entrenador, pero tú nunca lo ves, no te enamorarías de él, ¿sí? Tú no te puedes enamorar de ti si tú no te conoces. Y ese yo me conozco implica que tú mires hacia adentro, que tú mires cuáles son tus traumas, cuáles son tus heridas, cuáles son tus carencias, ¿sí? Que tú mires cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus virtudes y físicamente también. Muchas veces ni siquiera nos vemos en el espejo, entonces yo le pregunto a las chicas, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Pues me debería gustar algo, o sea, no sé, ¿sí? Nos tenemos que conocer por fuera y por dentro, ¿sí? Cuáles son esas virtudes y esas fortalezas. Y eso nos va a ayudar a que tú te puedas comprender, para que tú no te tires tan duro, para que tú no te juzgues tanto, para que tú entiendas por qué eres como eres y por qué actúas como actúas. El segundo es la aceptación, ¿sí? Entonces en esa aceptación es que tú renuncies a la necesidad de querer cambiarte, ¿sí? Renunciar a la necesidad de querer cambiar algo de nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos la conciencia que este cuerpito que tenemos, además lo elegimos, ¿sí? Entonces, si yo lo elegí, ¿por qué me voy a gastar la vida queriéndolo cambiar? No, me está enseñando algo que yo tengo que aprender, ¿sí? Entonces, tú lo comprendes, tú lo agradeces, tú das lo mejor de ti, tú te das lo mejor de ti. Y en ese yo me doy lo mejor es donde viene toda la parte de bienestar, ¿sí? Yo me cuido, cuáles son mis hábitos, qué libros estoy leyendo, qué series veo, qué música escucho, cómo me muevo, qué ejercicio hago, yo me doy lo mejor. ¿Quién se siente mal o quién se acuesta a dormir mal cuando sabe que en el día hizo exactamente lo que tenía que hacer? Que cumplió con lo que tenía, que se cumplió, que ese día no se sacó la excusa para ir al gimnasio, que ese día comió de manera consciente, que ese día se cuidó, se arregló. Todos nos sentimos bien cuando hacemos eso, cuando nos damos lo mejor, ¿sí? Entonces está dar lo mejor. El otro es asumir, ¿sí? La otra herramienta, cuando tú asumes, es que tú te salgas del papel de víctima y que tú dejes de pensar que tú te sientes así o que tú eres así por tus papás, por tu pareja, por tu jefe, por el vecino, por el perro y por el gato. No, porque si tú te quedas ahí, tú no vas a poder generar una realidad diferente. Cuando tú asumes que los resultados de tu vida tú los generaste, es maravilloso porque tú te das cuenta, si yo creo esto, puedo crear algo diferente. Y si este resultado a mí no me gusta, pues yo genero uno que sí, con el que yo me sienta mejor. Entonces, asumir que tú eres la única responsable de los resultados que tienes en tu vida. El otro es valorar. ¿Y qué es valorar? Que tú disfrutes este cuerpo. O sea, te lo dieron y estás acá encarnado, porque acá es donde puedes disfrutar, experimentar, sentir. Tenemos 7 sentidos. Bueno, podemos experimentar la vida de muchas maneras y tenemos este cuerpo para disfrutar la vida a través de todas esas experiencias. Ese es el valorar. Y el otro que sigue es el respetar. ¿Qué es el respetar? Que tú te trates a ti como tratarías a la persona que tú más quieres, ¿sí? A Juan Pablo, bueno, a tu pareja, a tu niña, a tu mamá. Estoy segura que tú los tratas súper bien. Y resulta que las palabras o nos sanan o nos enferman, ¿sí? Y fuera de eso, lo que tú te dices y cómo tú te sientas es lo que estás proyectando afuera y es lo que las personas van a percibir. El día que tú te hablas súper lindo y que tú te sientes muy lindo, sales a la calle y todo el mundo lo ve. Y el día que tú estás peleando es que yo soy la más bruta, es que todo me queda feo, pues eso es lo que vas a proyectar afuera, ¿sí? Entonces que tú te respetes, eso es respetarte. Y el último es que tú agradezcas. ¿Sí? Que agradezcas que cada parte de tu cuerpo, que entiendas que tu cuerpo vale no por cómo se ve, sino por todo lo que hace por ti. Estamos acá conversando y no nos damos cuenta, exacto, pero nuestro cuerpo está haciendo un trabajo gigante por mantenernos acá con vida y nosotros nos pegamos es en que tiene celulitis o tiene un gordito y por eso dejamos de disfrutar la vida. Por eso no lo aceptamos, por eso no nos comprendemos y nos damos tan duro, por eso no nos cumplimos a nosotros mismos. Entonces mira que esta palabra cuando la leemos así, que es cadabra, es como de hada cadabra la magia, porque cuando tú la aplicas es imposible que tú no te ames, es imposible. Después de que no nos juzgamos, de que comprendemos, no lo cuestionamos, ¿cierto? Porque es que cuando vamos a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Muy difícil, la verdad, explicarlo, pero ¿para qué? Laurita, yo sé que todas estas experiencias, tan caóticas como fueron, te trajeron el regalo de vivir una vida diferente, sí. De ir a una inflexión, de una comprensión, de comprenderte a ti, pero también comprender a otros y brindar un lugar seguro para quien también te busca a ti en consulta.
Háblanos un poquito y ya para terminar y despedirnos, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo pueden tener una consulta contigo? Porque además tienes de numerología, o sea, explícalo tú, para que puedan acceder también a tus servicios. Sí, conmigo pueden tener una sesión de hipnosis, porque yo también me formé como hipnoterapeuta, entonces practico la hipnosis, de biodescodificación, también trabajo con la numerología y me pueden contactar a través de mi Instagram, soy rayita baja, Laura Maya. Ahí aparece el contacto directo del WhatsApp, por ahí me pueden contactar. Excelente, para que sepan que pues hay muchas formas de aprender, pero también muchas formas de ayudar desde nuestras aparentes limitaciones que terminan siendo un regalo de vida no solo para nosotros, para nuestra historia y para muchos. Sé que sigue siendo un reto para ti los temas de salud, que sé que lo gestionas de la mejor manera, pero mira qué bonito lo que aquí se ve. No es para nada, digamos, lo que otra persona estaría quejándose porque le duele absolutamente todo. Así que Laurita, muchas gracias por ser inspiración, por seguir diciendo sí a cada encuentro, porque sé que siempre lo haces con mucho amor, compartes tu historia de manera generosa. Y a todos quienes han estado aquí conectados con nosotros, toma toda la inspiración, vuélvelo a ver, compártelo con esas personas que sabes que están pasando momentos retadores. Apoya también esos proyectos cuando le pones me gusta, cuando lo comentas. Me encanta escuchar tú qué sientes, qué vives a través de esas historias y que sobre todo lo compartamos con quienes sabes que están necesitando, porque así es que funciona el algoritmo, que no es el que usan las redes, sino el algoritmo que usamos nosotros para hacer llegar la información a que de verdad está sintiendo. Recuerda que todos los miércoles a las 7:30 de la noche, horario colombiano, encuentras aquí en YouTube muchos videos que te ayudan para que la espiritualidad no sea complicada, porque como ves, vivimos procesos retadores, pero al mismo tiempo nos invitan a reflexionar y a cambiar lo que estábamos viviendo. Gracias por estar aquí siempre y te espero en el próximo capítulo.